hoy escudriñando un poco esto del fruto prohibido. ¿Sabe? No sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia, ¿no? De la fruta prohibida, la manzana, la pera, el mango, el cambur, ¿sí? La frase de fruto prohibido es muy conocida, ¿cierto? Eh, Creo que todas las religiones hablan del fruto prohibido. Creo que todas ellas en algún momento la han mencionado como parte de su argot, de su forma de hablar, como parte inclusive de su léxico, ¿sí? Para coaccionar alguna acción o para de alguna manera llevar o separar el bien y del mal, el fruto prohibido es nombrado. Pero quiero hoy contextualizar y traer a la luz algunos aspectos que tal vez usted pudo o no haber tomado en cuenta. Y ya sabemos que esto de fruto prohibido se refiere a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿sí? Dios le prohibió comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en Génesis capítulo 2, capítulo 3, y en este contexto la Biblia no dice nada sobre qué tipo de fruto era. La tradición gringa nos ha enseñado que es una manzana, pero la verdad es que no es una manzana, ¿sí? Es imposible saber con certeza qué fruto era. Así que no sabemos, ¿sí? La Biblia no lo dice. Cabe destacar que desde el texto de Génesis, cada indicación que a esto se refiere determina que es un árbol literal, que es un fruto literal, que no es una analogía, no es una parábola, no es algo imaginario, no, esto es literal. Y hago énfasis para poder partir de allí y desglosar muchas cosas. El elemento clave del pasaje que quiero o intento de que quede claro en esta mañana no es el fruto en sí mismo. El elemento clave de todo este pasaje bíblico, historia, es la prohibición de comerlo, ¿sí? Dios le dijo a Adán y a Eva les dio una sola prohibición, ¿sí? Dentro de todas las instrucciones que él le dio, una sola cosa tenés prohibida. Si había alguna propiedad espiritual dentro de la fruta, mire, realmente es completamente irrelevante, porque entiendo que muchos dentro del campo de lo espiritual han caído en el espiritismo y quieren decir, bueno, y que la fruta cuando la mordió, la esencia del poder, de la energía, de la trascendental del universo, qué sé yo. Mire, no es algo que la Biblia lo diga, ni tampoco está implícito, mucho menos explícito. Así que si ahí había algo espiritual en la fruta, es completamente irrelevante. El error, el pecado, fue desobedecer el mandato de Dios. No estaba realmente en el morder la fruta. El comer el fruto fue un acto de desobediencia. Adán y Eva adquirieron el conocimiento personal del mal. Ellos ya conocían el bien, ellos ya sabían lo que era el bien, fueron creados en el bien, pero ahora tenían la experiencia contrastante de la maldad, la experiencia contrastante de la desobediencia. Y eso originó en ellos culpa, vergüenza, porque eso es lo que viene, o eso es lo que trae, o eso es el plus de conocer el mal. El conocer el bien nos lleva o nos alienta o nos mantiene tal vez en una protección en donde la culpa, la vergüenza y el señalamiento no existen. El conocimiento del mal nos abre la ventana, nos abre el entendimiento a que la culpa, la vergüenza y el señalamiento existen y nos hacen sentir mal. Determinar si eso es bueno o es malo no me compete a mí. Lo cierto es que es real. La mentira del maligno era se basaba en que Adán y Eva pudieran entender que sabiendo el bien y el mal serían como dioses. Y hagan un énfasis aquí.
Detengámonos aquí un momento. Porque el maligno empieza con esto, ¿no? De cierto te digo que serás como Dios en lo que comas la fruta. Tendrás el conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 3. ¿Qué llevó a Adán y a Eva a comer de la fruta? Entre muchas otras cosas, una carencia de un autoconocimiento, una carencia o una evidencia de falta de autoconocimiento. No sabían quiénes eran. Sabiendo quiénes eran o comprendiendo su identidad, tomaron decisiones equivocadas. Dos perspectivas que vamos a analizar la mañana de hoy en lo más puntual posible, ¿sí? Porque en realidad Adán y Eva estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenían en ellos el ADN de Dios. Dice la Biblia que Dios sopló el Zoe, o sea, el aliento de vida. Dios se constituyó, se insertó en ellos, parte de ellos, parte de Dios estaba en ellos. De modo que ellos ya eran como dioses. Ellos ya eran un Dios con D minúscula, porque la esencia de Dios estaba en ellos, la vida que viene siendo Dios estaba en ellos, ¿sí? El principio era el verbo era con Dios, el verbo se hizo carne, el verbo era Dios, la vida que es Dios estaba en ellos. De modo que no hacía falta tener otra acción para convertirse en dioses, pero ellos, sabiendo o no, tomaron la acción, ¿sí? Ya tenemos dos cosas subrayadas que voy a complementar y profundizar más adelante. Ahora, si queremos explorar el tema como se debe, deberíamos hacernos algunas preguntas y entre ellas la pregunta inicial sería, ¿por qué rayos puso Dios el árbol de conocimiento del bien y el mal en el jardín del Edén si no quería que ellos la comiesen? ¿Por qué? ¿O para qué? Génesis capítulo 2. Mire, el Señor, Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que cultivara y para que lo cuidara. Y el Señor dio órdenes al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y al leer este pasaje, entiendo, comprendo que muchos eruditos y muchos grandes pensadores, ¿sí? Y este humilde servidor, abren las ventanas, o sea, muchos se quedarán con la misma duda, un sinnúmero de pensamientos. ¿Por qué puso Dios el árbol de conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén si él sabía que ellos iban a desobedecerlo? Ciertamente esta pregunta, aunque abre muchas puertas, también nos invita a explorar la esencia de Dios, la esencia de su soberanía y la esencia de la falta de confianza del hombre en aquel que le creó. Sin embargo, esta mañana no quiero profundizar en eso, sino en la motivación particular de Dios al colocar el árbol en el jardín del Edén y prohibir su fruto. Mire, no pretendo expresar que lo sé todo, pero ¿qué estaba diciendo Dios al prohibir el comer de un árbol entre los millones de árboles en el jardín? ¿Qué nos quería decir Dios en aquel momento y por qué determinó que se escribiera para que usted y yo hoy lo leyéramos? ¿Qué enseñanza tenemos de esto? ¿Saben? Creo que Él estaba diciendo, y aquí traigo palabras de muchos pensadores mezcladas entre las mías. Creo que Dios te ha dado vida. Te ha dado un planeta lleno de placer. Sí, placeres de sabor, de vista, de sonido, de aroma, de aliento. Solo un árbol te es prohibido. Y el punto de la prohibición es justamente preservar los placeres del planeta para vos. Porque si comes de ese árbol,
estarías diciendo a Dios: yo soy más inteligente que tú. Tengo más autoridad de la que tú tienes. De hecho, le podrías estar diciendo: soy más sabio que tú. Podrías estar aseverando: pienso que puedo cuidarme solo. Pienso que puedo cuidarme mejor de lo que tú podrías cuidarme. De hecho, podrías estar evidenciando una carencia paterna y podrías estar diciendo: tú no eres un padre bueno. Y en ese contexto, lo que para ti era un regalo se está convirtiendo en un campo de laboratorio donde tú estás rechazando a quien te lo regaló. Ahora, ¿cuál es tu fruta prohibida? ¿Qué es lo que escoges que se te ha sido prohibido? ¿A qué le echas mano que se te ha sido prohibido? ¿Qué constantemente te ha estado tentando que se te ha sido prohibido? ¿Qué constantemente has estado, con qué constantemente has estado luchando porque lo quieres tomar, pero se te ha sido prohibido y no lo debes tomar? ¿La mujer de otro hombre? ¿El hombre de otra mujer? Siempre que hablamos de la fruta prohibida, tenemos esta sensación ligada al sexo y a la infidelidad, o a la promiscuidad, o a la fornicación, o a acostarte con una mujer antes de casarte, acostarte con un hombre antes de casarte. Pero la verdad es que hay muchos frutos prohibidos que no tienen nada que ver con el sexo. Por ejemplo, me dirán radical, pero yo diría el azúcar. Por ejemplo, me llamarán radical, pero yo diría las bebidas gaseosas. Me seguirán llamando radical, pero yo diría los jugos estos que hacen y que venden pasteurizados, los dulces de panadería que tanto nos gustan. Me seguirán diciendo radical. Sí, pero hay tantas cosas que se nos han sido prohibidas y que constantemente nos están tentando porque nosotros constantemente tenemos el mismo pensamiento de Adán y Eva. No, yo jamás podría pensar que quien me dio la vida, que quien me salvó, que quien me dio todo lo que... Jamás podría pensar que soy más inteligente que Dios. Yo jamás se me ha pasado por la mente que tengo más autoridad que Él. Y mucho, no, Héctor, por favor, no pienses eso de mí. Yo jamás podría decir que puedo cuidarme mejor de lo que Dios me cuida. Y entonces, ¿por qué constantemente estamos yendo detrás de aquello que Dios nos prohíbe? Porque fíjense que hay algo bien interesante en esto. Miren, se lo voy a plantear así. ¿Sí? Dios nos dice, a través de su palabra, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Y aquí me voy a poner yo como ejemplo, ¿no? Dios dice que hacer ejercicios constantemente es bueno, que mantener el cuerpo físico, este cuerpo que hoy tenemos, esta piel, este rostro, este cuerpo, mantenerlo bien es bueno, es correcto y debe hacerse. Pero en mi caso soy bastante flojo para hacerlo. No, me cuesta mucho, me cuesta un montón. Por eso es que ese libro que estoy leyendo de los hábitos atómicos me está ayudando muchísimo. Pero a mí me cuesta un montón esto de la actividad física. Ahora, ¿sabe algo? Cuando el doctor viene y me dice: Héctor, si no haces actividad física, vas a sufrir en muy corto tiempo de las coyunturas, tu vejez va a ser traumática, vas a sufrir de dolores en los huesos,
vas a tener poca fuerza, tus hijos son jóvenes. Y yo digo, wow, no, llegó a la casa asombrado, o sea, llegó a la casa triste, abatido. Mi amor, el doctor me dijo que si no hago ejercicio, entonces mi vida va a ser un caos en mi vejez. Ah, porque el doctor lo dijo. Pero desde que soy niño estoy escuchando que la Biblia dice que debemos cuidar lo que comemos, que debemos cuidar nuestro aspecto físico, que debemos cuidar nuestro cuerpo. Pero como a Dios no lo veo, entiendo que la opinión del médico es más certera. Estoy diciendo sin decir que la sabiduría del médico y que mi sabiduría es más grande que la de Dios. ¿Cuál es tu fruto prohibido? ¿Cuál es mi fruto prohibido? ¿Cuál es nuestro fruto prohibido? ¿Activos o reactivos? ¿Sabe? Dejemos de rechazar a Dios con nuestras actitudes, pretendiendo que la gente cree y nosotros mismos creamos que amar a Dios con nuestros labios es suficiente. No comas del árbol que está colocado al frente de ti para que evidencies que rechazas la sabiduría de Dios, porque estarás rechazando a Dios y todos los beneficios, estarás rechazando a Dios y todos sus buenos regalos, a toda su sabiduría, a todo su cuidado. En lugar de hacer eso, sigue sometiéndote a la voluntad de Dios. Sigue confiando en que Él es tu Padre. Sigue comiendo de los millones de frutos y placeres que Él te regaló para que tu vida sea buena, fructífera, abundante, porque cuando comes de eso que Dios te dio, lo estás disfrutando a Él de alguna forma. Hay 10.000 millones de árboles a tu alrededor, 10.000 millones de posibilidades y placeres que Dios te ha entregado, que te ha regalado para que seas la mejor versión de ti misma. Aléjate de una vez por todas de esa sabiduría inconclusa, de esa sabiduría inconclusa e incongruente que te aleja de las bondades de Jesús, de Dios. Mire, de lo que Dios nos ha entregado, cada cosa es mejor que la otra. Sabores inimaginables. Como por ejemplo, soltar la TV y soltar el celular y empezar a pasar tiempo con tu familia. Solo ve, toma, come, hazlo. Salite de ese contexto en donde el sistema te ha envuelto y te ha llevado a constantemente buscar el fruto prohibido mientras dejas de disfrutar los 10.000 millones de frutos que Dios te regaló. Sé agradecido. Todo lo que Dios ha hecho te lo ha dado a vos, a ti. Te los ha dado Él, míralos. Es una expresión de su bondad. Saborearlos es saborearlo a Él de alguna manera. Es comerte a Dios. Es comerte a Jesús. Mire, el árbol prohibido es una advertencia. Sí, si escoges independencia en lugar de Dios dependencia, perderás el placer del jardín y a Dios con ello. Ojo con esto, porque el fruto prohibido puede estar en cualquier deseo inconcluso. Prohibir un árbol es una manera de asegurar que todos los placeres de todos los otros árboles no o son sumamente placeres en Dios que fueron constituidos para tu deleite, para nuestro deleite. Prohibir un árbol nos da esa contraposición de la que habla Eclesiastés,
¿Cómo disfrutar de un buen día si no hay una noche? ¿Cómo disfrutar del placer de la ausencia del dolor si no conocemos el dolor? ¿Cómo disfrutar el placer de la alegría si no conocemos la tristeza? Lo contrastante de un árbol prohibido nos muestra de que Dios es tan sabio que nos niega una cosa para hacer contraste a las 10.000 millones de cosas que nos está entregando. Y justamente en eso, el enemigo de nuestras vidas ha estado girando en torno día tras día, año tras año, siglo tras siglo, llevándonos en un vaivén de deseos y placeres, corriendo detrás de una sola cosa prohibida, o dos o tres cosas prohibidas, mientras dejamos de disfrutar las 10.000 millones de cosas que Dios nos ha entregado en nuestro propio Edén. Porque comer del árbol, del fruto prohibido, significa tres cosas: confianza en Dios. No es simplemente comer de un árbol. Es que usted deja de confiar en Dios. Porque Dios te dijo, esto es suficiente para vos. Dios te dijo, esto es todo lo que tengo para ti. Es la gran mayoría de lo que hice es para ti. Todo esto es tuyo. Este no. Y dejamos de confiar en Dios para ir detrás de lo que prohibió. Entonces el problema no yace en la desobediencia, en la caída, no, sino que dejamos de confiar en Dios. Y número dos, hacemos mentiroso a Dios. Qué increíble, ¿no? El comer el fruto del árbol prohibido nos hace decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Eres un mentiroso. Nada, voy a morir, nada. Dijiste que moriría y no morí. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente finita no comprende lo infinito. Y número tres, comer del fruto prohibido, del árbol prohibido, nos evidencia que somos unos malagradecidos. Evidencia de que tenemos una falta de agradecimiento muy grande y que no somos capaces de disfrutar lo que tenemos y que hay envidia en nuestro corazón en querer buscar lo que no tenemos o lo que no nos pertenece. Miren, lo interesante del árbol es que no parece ver alguna razón en particular para prohibir su fruto. No sé si se ha detenido a leer todo el contexto bíblico, ¿no? Porque él dice que pueden comer de todos los árboles del jardín, excepto de ese. Pero no les dice por qué. ¿O sí? No. Entonces, ¿sabe qué? Miren, no coman de este árbol, porque si ustedes comen de este árbol, y comienza a darle una explicación muy extensa, ¿no? Le dice, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya está. Porque ciertamente morirás. Mire, cuando Dominic cumplió 4 años, nosotros iniciamos en otra etapa de educación. Y la verdad es que es muy difícil para que él obedezca. Sobre todo porque en la primera etapa de educación lo hicimos bien independiente, con criterio, y Dominic desarrolló el criterio que nosotros queremos que desarrolle. Y sabíamos que nos íbamos a encontrar con este niño a los 4 años, pero no deja de ser una situación difícil, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy una orden a Dominic y le digo, obedéceme, soy tu padre, te dije que hicieras esto, hazlo porque yo te lo ordeno. ¿Sabes qué me responde? Este pibe de 4 años, ¿sabe qué me dice? Papá, ¿por qué? Pregunta normal a los 4 años, siempre pregunta por qué, ¿no? Pero él le suma un plus y le dice, explícame. No me digas así que hazlo porque yo soy. Explícame, papá. Tú siempre me explicas. ¿Y sabe qué? Tengo que sentarme a explicarle el por qué. Pero a veces no tengo por qué explicarle el por qué.
Me senté con él y le respondí, mira hijo, yo quiero que comprendas algo. A veces te voy a explicar el por qué y a veces no. Porque si tú me obedeces solamente, únicamente, porque yo te doy una explicación, si tú me obedeces solamente por eso, entonces no me estarías obedeciendo. Estarías coincidiendo conmigo. Y coincidir con mi argumento no es una obediencia, es un empoderamiento. No es que esté mal, pero no siempre podemos utilizarlo en contextos educativos cuando estamos formando el carácter de un niño, sobre todo. Yo quiero que tú me obedezcas porque papá tiene 45 años, aunque sé que aparentó 26. Gracias por los aplausos. Cuando yo quiero que me obedezcas porque papá tiene 45 años y vos tenés 4. Yo quiero que me obedezcas porque yo sé un poco más acerca de la vida que vos. Y no te lo puedo explicar en este momento porque tu cerebrito de 4 años no lo va a comprender. Necesito que me obedezcas en este momento, que confíes, porque yo soy tu papá. Y porque papá siempre quiere lo mejor para ti. Pero hay cosas que no te puedo explicar en este momento. ¿Sabes lo que me dice el pibe? Eso es todo, papá. Ok, lo hago. ¿Sabe? Ese árbol allí, en el huerto del Edén, sin mayor explicación y contexto, es un escuchen bien, Adán y Eva. Escuchen bien. Todo esto es para ustedes, pero esto no. Y punto. Yo soy de los que creo que el significado allí es que Dios está diciendo, quiero que me obedezca porque me amas, porque confías. Quiero que hagas algo porque yo soy tu Dios y tú no eres Dios. Quiero que obedezcas no porque te beneficia, quiero que obedezcas no porque tienes una buena razón para hacerlo, quiero que me obedezcas porque soy tu Señor, porque soy tu Salvador, porque soy más sabio, porque soy el que soy, porque soy el que manda, porque soy el creador de todo el universo, porque soy quien te formó y te hizo y te dio parte de sí mismo para que tuvieses vida. Hazlo porque me amas, por quien soy, no por lo que te voy a dar. Adán y Eva no pudieron, no supieron disfrutar eso. Escúchame, te lo estoy enseñando porque estoy intentando de que vos lo disfrutes. Disfrutes la esencia de obedecer a Dios y de escuchar su voz por lo que Él es, no por lo que Él te va a dar, porque sabe que estoy obstinado, estoy harto, estoy hastiado de ese evangelio que se está predicando alrededor del beneficio. Él te prosperará, Él te dará, Él te sanará, Él te salvará, y la gente viene a Dios alrededor de un beneficio para que Dios le dé algo, como que si Dios es una bruja, como que si Dios es un sistema de beneficencia, como que si Dios, y nos estamos olvidando de la esencia de Dios. ¿Sabe? La infidelidad del cristiano o del ser humano hacia Dios yace en el momento en que Dios deja de darle las demandas que éste le coloca sobre la mesa. Porque le hemos enseñado un evangelio demandante. Dame esto y te daré todo lo que soy. Prospérame, bendíceme, sáname. Uy, qué fruta prohibida. La presencia del árbol allí le está diciendo, yo soy el que soy, ámame por lo que soy, obedéceme por lo que soy, no por lo que te voy a dar. Aprendí a disfrutar eso. Si usted y yo tenemos algún problema con esto, entonces es porque hemos sido infectados por el conocimiento inesperado y mal impartido del bien y del mal. Dios quería evitar precisamente lo que sucedió. Un niño con un conocimiento de cómo se usa una pistola de 15 tiros sin seguro de ejecución. El mayor mató al menor. El no saber gestionar. No tengo por qué explicártelo. No lo hagas y punto. ¿Sabe por qué mucha gente cae en adulterio? Algunos me van a decir, porque no se sentaron a explicarle los resultados. No
no es un problema de explicación. Es un problema de que perdió el temor de Dios. ¿Sabe por qué mucha gente roba? No es por un tema de explicación. Es porque se ha perdido el temor de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué mucha gente miente? ¿Sabe por qué mucha gente traiciona? ¿Sabe por qué mucha gente tiene falta de integridad? Porque se ha perdido el temor a Dios. Y lo hemos reemplazado por explícame. Ah, yo no sabía. Ah, yo no entendí. Cuando hay cosas que no merecen explicación. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no se congregan? Porque quieren una explicación. ¿Sabe? A lo largo del inicio de este siglo, una de las cosas que se ha estado deconstruyendo es la autoridad. En donde lo que me imponen me incomoda. Entonces, si me imponen ser puntual, me incomoda. Y no veo los beneficios de ser puntual. Si me imponen ser íntegro, me incomoda y no veo los beneficios de ser íntegro, sino que veo es la incomodidad que me genera. Si me imponen el tener que congregarme en una iglesia, eso es una imposición. Y entonces dejo de ver los beneficios que me otorga el congregarme en una iglesia para ubicarme en la posición de crítica, de señalamiento, y dejo de ver los beneficios y prontamente pongo cualquier cosa en contraposición a lo que voy a hacer. O me dejo llevar por las tentaciones que me obligan, entre comillas, o que me llevan a deslindarme de aquello que tiene que ver con congregarme, con leer la Biblia, con leer un devocional, con alimentar mi ser espiritual. Qué rico el fruto prohibido. Qué desgastante el fruto prohibido. Qué deterioro nos genera el fruto prohibido. Entonces, en este contexto, ambas perspectivas nombradas vienen a resumir algunos puntos que quiero resaltar, ¿sí? Reconocer, número uno, que lo importante no es lo superficial. Lo importante no está en el mordisco de la fruta. No, no, no. Lo importante está en dónde está tu confianza. O sea, no es que el fruto o el acto de comer el fruto fuera algo inherentemente pecaminoso. Eso sería una interpretación muy escuata y superficial. Porque después de todo, o sea, Adán y Eva podían comer de todos los frutos que estaban allí. ¿Sí? Lo que hace que este acto sea pecaminoso o deplorable es el acto de la evidencia de la falta de confianza a Dios. Eso que hace que Dios sea constituido como mentiroso. Dios me mintió. En este caso, la razón para obedecer a Dios no es simplemente la práctica, o sea, porque la fruta no era venenosa, la fruta no era una fruta podrida, todo lo contrario, era codiciable. Entonces, en la práctica no está el asunto. La razón para obedecer a Dios es porque Él había dicho que no debía de hacerse y su autoridad es suficiente. Y si no lo es, entonces creo que estamos en grandes problemas. Porque si mi hijo no me ve como una autoridad, si yo comienzo a decirle a mi hijo, no hagas esto en el supermercado porque el señor del supermercado te va a regañar, y mi hijo deja de hacerlo, pero cuando yo le digo que deje de hacerlo, no lo deja, entonces ve como autoridad mayor al señor del supermercado que a mí, el problema está en mí, el problema estaría en mi hijo. Entonces, entendamos el contexto. Dios no tiene que darnos una razón para prohibirnos algo. Si lo prohíbe, nuestra respuesta debe ser, sí, Señor, está bien. Y si tenemos problemas con eso, bueno, estamos muy mal. Quizás es que no somos de Él. Y que ya la autoridad ha sido deconstruida en nuestro ser. Ambas perspectivas reconocen que la obediencia es un acto de amor. Seguramente uno puede obedecer por obligación. O sea, de hecho,
La marca de una persona que solo obedece porque siente que debe de hacerlo, porque es un buen comportamiento, porque le trae un beneficio, no necesariamente significa que sea malo, ¿sí? Pero simplemente muestra que estamos obedeciendo por las razones incorrectas. La verdadera obediencia no se lleva a cabo con motivaciones egoístas o altruistas. La verdadera obediencia se lleva a cabo porque amamos a quien sabemos que nos ha dado todo, a quien nos amó primero, sabiendo que al hacerlo estamos caminando hacia un verdadero gozo que constituye el hacer la voluntad de papá. Este gozo está arraigado, pegado, sellado al hecho de que Dios es confiable, sumamente sabio y que Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. La existencia del fruto prohibido está en el punto en donde usted y yo tenemos que comprender que es un asunto contrastante y que es una evidencia de que aquel que no confía en Dios, escuche bien, le va mal. Pon tu confianza en Dios y te sobrevendrá bien. No es que tendrás ausencia de problemas, pero estarás bien. Obedecemos a Dios porque le amamos y sabemos que Él nos amó primero. A fin de cuentas, de lo que se trata todo este contexto es de confiar en Dios. Y aunque la Biblia no nos da una razón explícita por la que Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén, al hacerlo, Dios nos mostró dos cosas esenciales de su naturaleza. Uno, es que Él es la autoridad máxima y que obedecerle por lo que Él es traerá como resultado algunos beneficios, sí, pero obedecerle por los beneficios no sería una obediencia genuina. Y número dos, que Él es confiable. Dios tuvo la autoridad para establecer las reglas en el huerto del Edén y todo, absolutamente todo lo que dijo se cumplió. Hasta las consecuencias que ocurrirían por no obedecer. Hasta esas se cumplieron. Todo lo que Dios te prometió lo va a hacer. No te adelantes, no lo ayudes. Solo haz tu parte. Porque esto es una responsabilidad compartida. Dios te promete prosperidad, pero vos tenés que trabajar. Dios te promete salud, pero vos tienes que cerrar el pico y dejar de comer toda la basura que comes. Dios te promete conocimiento, pero vos tenés que estudiar. Dios te promete sabiduría, pero vos tenés que aplicar el conocimiento. Así sí. ¿Sí? Es una responsabilidad compartida. Deja de andar corriendo detrás del fruto prohibido y comienza a correr por aquellas cosas que Dios ya te entregó, por las cuales ni siquiera tienes que correr, solo tienes que tomarlas, disfrutarlas y valorarlas. Como el tiempo, por ejemplo. Como tus familiares, por ejemplo. Como tus amigos, por ejemplo. Como tu fuente de ingreso, por ejemplo. Toma y come de los árboles, de los miles de árboles que Dios te regaló. Y quita tu mirada del fruto prohibido. Deja de autodestruirte. La lección para hoy, quiero que la lleves en tu corazón, y con esto termino, es que cuando Dios prohíbe algo, no lo hagas porque es por tu bien. Hazlo porque entiendes quién fue quien lo prohibió. Desobedecerle, yendo por nuestro propio camino o decidiendo por nosotros mismos, nunca va a traer tantos beneficios como el obedecerlo a Él.
Sí, es verdad. Obedecer a Dios trae beneficios. Pero cuando lo hacemos porque sabemos quién es quien está dando la orden y obedecemos por amor, no por conveniencia, no por coincidir con la sabiduría, sino por entender que somos inferiores. La supremacía del ser humano por encima de Dios es antagónica, es diabólica. Nuestro Padre Celestial, quien nos creó, sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando nos prohíbe algo, explicándonos o no, lo hace por nuestro bien, por su inmensa sabiduría. Escúchalo. Cuando elegimos obedecer nuestra propia voluntad en lugar de la suya, que es santa y perfecta, las cosas nunca irán bien. ¿Qué más debemos aprender de Adán y Eva? Porque Adán y Eva hicieron ese triste descubrimiento después de haber comido el fruto. Y la humanidad sigue sufriendo las consecuencias de esa decisión y sigue comiendo el fruto prohibido y repitiendo el mismo ciclo. Por favor, vamos, tú puedes. Rompe el ciclo. Elimina esa conducta aprendida y constitúyete una persona que confía plenamente en Dios y que entiende que su autoridad es la que necesitas para ser pleno en todo lo que hagas mientras vivas y en la eternidad. Aléjate del fruto prohibido. Dios les bendiga más. Espero haber edificado sus vidas.